un primer grupo de preguntas quizás introductorias es preguntar, siempre se habla mucho sobre el tema de memoria, hay que hacer memoria, ¿no? Sobre todo por estas 2 décadas o más incluso de violencia que ha durado en el país, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es memoria, qué entendemos por memoria de la violencia, qué implica hacer memoria de la violencia y qué es lo que más se ha venido haciendo en ese tema en su respectiva región, ¿no? En este caso en Huánuco, ¿no? Entonces, básicamente esa es la primera pregunta que hago, ¿qué entendemos por memoria? ¿Y cuáles han sido las diferentes formas de hacer memoria en Huánuco? ¿Alguno que desee tomar la palabra? Sí, ¿Puedo claro. participar, Eduardo? Sí. David, Bueno, ¿verdad? sí, David Rojas Arana. Yo soy el decano del Colegio de Sociólogos del Perú en la región Huánuco. Y bueno, he desarrollado algunas cosas sobre el tema de violencia política. Ahora, la última exposición que hice fue en un congreso internacional de sociología llevado a cabo en el Ecuador. Hay un acercamiento de este tema gracias al sistema virtual de la modernidad, ¿no es así? La pregunta es bastante compleja porque tendríamos que definir en primer lugar qué es la memoria. Yo considero particularmente que la memoria es la construcción de los hechos históricos que han sucedido en un determinado tiempo. Entonces, toda esa recopilación de la información nos permite tener datos, nos permite tener indicadores, nos permite tener estadísticas de los hechos que han ocurrido en un determinado tiempo. Y básicamente esto es, particularmente para mí, este es un acto fundamental de ustedes que están haciendo. Esta es una cuestión que felicito, particularmente lo veo como una especie de reivindicación a todos aquellos ciudadanos que en alguna medida han sufrido actos de violencia en todos sus niveles, ¿no es así? A los muertos, a los desaparecidos, a las viudas, a los huérfanos, a los desplazados, a todos aquellos entornos sociales deteriorados, producto de diversas causas, ¿no? Producto también en una parte de la exclusión social, de la discriminación, de la desigualdad. Entonces, todos esos factores han confabulado para que en un determinado momento de la historia surjan movimientos maximalistas, fundamentalistas, por un lado, y por el otro lado tengamos a un Estado también represor. El problema es que la víctima ha sido el poblador, el ciudadano, y la reivindicación básicamente de construir la memoria está en función a reivindicarlos a ellos, ¿no? A reivindicar a todas aquellas personas que han sufrido actos de violencia. Entonces, habría que construir la memoria, y para construir una memoria considero que es necesario valernos de la historia, tener conocimiento pleno de diversos casos de las personas que han sufrido violencia política y violencia de todo tipo que trae consigo el accionar político-militar. Eso por un lado. Ahora, viendo un poco la historia, podríamos decir que en realidad tenemos aquellas personas que... ¿Quién construye la memoria? Construyen los que han vencido en una guerra. Ellos son los que construyen una memoria, porque en la historia destruyen la memoria aquellos que han ganado la guerra. Destruyen la memoria, por ejemplo, cuando fueron y incendian las bibliotecas, incendian toda su cultura y construyen una nueva memoria, o sea, imponen una verdad. Pero en este caso particular, como ustedes son científicos sociales, lo que se están basando son en evidencias científicas que les permite tener claro el panorama respecto a los casos de violencia. Entonces, esa es nuestra verdad, la mía y la de ustedes. Construir una memoria en base a evidencias. Eso es el concepto de memoria general que particularmente yo puedo tener. Eduardo. Ok, de acuerdo. Gracias, David. ¿Alguien más que coincida con este punto de vista o aunque en realidad tenga otro? Por mi parte, quiero indicar que también
Ujú. La memoria es el recordar, ¿no? La serie de hechos, vivencias, sentimientos que se ha en parte eh, hecho como una especie de guerra interna donde hubieron muchos actores, pero Ujú. los actores principales fueron por una parte el terrorismo y por otra parte el contraterrorismo. Y, y entre estos dos actores ha habido una especie de guerra por la satanización, unos en contra de otros. Entonces, lo que el Plan Nacional de la Memoria debe buscar es encontrar un equilibrio, o sea, sin prestarse a esta satanización que ha habido de parte de uno contra otro y de otro contra el otro, ¿no? Tenemos en parte una historia escrita sobre lo que se ha vivido principalmente en Huánuco, San Martín y Ucayali, y que se sustenta también en lo encontrado en la investigación para la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su sede nororiental, Huánuco, San Martín y Ucayali, y además de Ujú. otros temas donde se plasma la brutalidad que se ha vivido en estos tres departamentos y regiones por parte tanto del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, por otra parte del contraterrorismo, que fue una especie de guerra brutal, de todo contra todo, y a ello se ha sumado la corrupción, que es que en las instituciones que tenían que ver con el control del terrorismo, la delincuencia común y el narcotráfico. El narcotráfico que fue, si se quiere, un elemento que unió el terrorismo, o los unió al terrorismo con esta especie de flagelo en el país y en la humanidad y para la humanidad. Entonces hay una especie de, no solo de recordar y de construir la memoria, sino de reflexionar en cuanto a los hechos vividos, ¿no? Y por nuestra parte estamos dispuestos a colaborar en lo que modestamente podemos contribuir, Ujú. no solamente en este plan, sino quizá en otras tareas para la cimentación, para la consolidación de los derechos humanos y aquello de que también se convierte en firme posición aquello del nunca jamás, que nunca más se vuelvan a repetir los hechos vividos y donde miles, decenas de miles de inocentes murieron y otros decenas de miles sufrieron sus consecuencias y aún las siguen sufriendo. Ujú. De acuerdo. Muchas gracias, Felipe. Eh, A ver, me gustaría Carlos, ¿sí? participar, sí, para Sí. complementar un Ujú. poco Dale. más de lo que ya han señalado grandes representantes del departamento de Huánuco respecto a la violencia política que sucedió durante los años Ujú. 1980 a 2000. Ujú. A ver, por mi parte, a ver, de acuerdo a mi trabajo desempeñado en la Fiscalía, que estoy desempeñando en la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo y lesa humanidad del Distrito Fiscal de Huánuco, esta fiscalía tiene una competencia tanto en el BRAE y tanto en el departamento de Huánuco. A ver, conllevando a esta, lo que es la denominación o el concepto, la definición de memoria respecto a las víctimas de terrorismo, y se puede entender tanto víctima de terrorismo por parte de esas organizaciones terroristas y tanto también por parte de los agentes del Estado que cometieron muchos abusos durante el departamento, en el, en el Valle del Guayaga. Yo quisiera decir más que nada, muy aparte de lo que ya han mencionado los, los dos profesionales que me acaban de anteceder, es de que, si bien es cierto, cuando hablamos de memoria, es de recordar todo lo que ha pasado durante estos años que quizás hemos vivido, durante muchas épocas de violencia, donde que la única víctima fue la población, que se sintió tanto amenazada por parte de las fuerzas del orden y por parte de estas organizaciones terroristas.
Pero Huánuco, a ver, viendo un poco más del avance de lo que han hecho las autoridades por parte, tanto para poder recordar y para que no se vuelva a repetir en un lejano tiempo, quizás, ¿no? Diferenciando a ver lo que quizás se ha podido ver en el departamento de Ayacucho como primer departamento donde que hubo mayor cantidad de víctimas de terrorismo y tanto de la violencia estatal. Asimismo, también el departamento de Junín. Considero que Huánuco no ha avanzado mucho respecto a honrar a las víctimas de terrorismo, porque si nosotros podemos ver en Ayacucho tienen lugares de memoria para recordar a sus víctimas. Mucha prioridad se han dado bastante. Si bien es cierto, no, por mi parte no cuestiono de lo que el Estado tanto se ha dedicado en atender los asuntos en Ayacucho, porque quizás es el primer departamento con el que ha habido y se ha iniciado la violencia política. Pero aparte de Ayacucho y aparte de Junín y Huánuco, que es un tercero o segundo departamento, que quizás en el número de víctimas que ha habido por parte de la violencia política, se puede decir de que no ha habido un avance en el departamento de Huánuco. Huánuco quizás hasta el día de hoy no tiene un lugar centro de memoria para poder recordar a sus víctimas durante la violencia política. Y asimismo también los trabajos que ha sido para poder honrar a esas personas que hasta la fecha se encuentran, calculo que es algo de 1.700 y tantos, según la estadística que maneja la Fiscalía. No se ha podido todavía avanzar, no ha habido un avance respecto a esto. Pero muy aparte de eso también, también las instituciones del Estado también no se han preocupado. Por ejemplo, Huánuco no tiene los peritos necesarios para poder realizar ese tipo de búsqueda de las personas desaparecidas. Pero más allá de hablar de los avances o no, creo que la memoria, si entendemos qué se entiende por memoria o qué se entiende o qué implica hacer memoria, creo que sería tanto honrar a estas personas que a la fecha todavía son cientos de personas que a la fecha están desaparecidas en el departamento de Huánuco y que todavía no ha habido si bien es cierto, el gobierno regional está tratando de hacer sus esfuerzos quizás de una u otra manera, pero estos esfuerzos todavía no se han podido evidenciar con la recuperación de más restos, con la recuperación, con la identificación de más víctimas. Tampoco la Fiscalía no ha podido, por muchos factores quizás, ¿no? Y honrar a las víctimas sería recordar, sería tratar de que la sociedad, porque en Huánuco, por ejemplo, difundir qué es lo que ha sucedido entre los años 1980 al año 2000, incluso el terrorismo todavía hubo aquí todavía en el Guayaga hasta el año 2012, 2013 todavía, no tanto en ese periodo de la violencia política, sino que todos los centros educativos, los niveles de colegio, universidades, deberían conocer de qué manera ha afectado el terrorismo y la violencia política en el departamento y qué atraso ha conllevado, ¿no? Y eso sería bueno muchas veces tratar de difundir, tratar de conocer para poder, de que conozcan su pasado a efectos de no volver a incurrir nuevamente en ese tipo y no permitirlo tampoco en cuestiones de ideología por parte de organizaciones terroristas, entre otros, ¿no? Para finalizar sobre este punto, yo solamente honrar a la memoria sería de que todas las autoridades, más que nada las autoridades gubernamentales del departamento de Huánuco, deberían tener un poco más de interés en este problema, ¿no? No se ha avanzado mucho durante las últimas décadas, a diferencia del departamento de Ayacucho, de Junín, que sí efectivamente tienen lugares y centros de memoria para poder recordar a sus víctimas, a diferencia de Huánuco, que no lo tiene a la fecha, ¿no? Muy a pesar de que es todavía discutible si es un segundo o tercer departamento en el número de víctimas de la violencia política que a la fecha tiene. Muchas gracias. Gracias, Carlos. A ver si me permiten. Efectivamente, sí. Segundo, adelante. Ya, a ver, gracias. Buenas tardes, soy Segundo Jara Montejo, soy profesor, periodista y escritor, investigador en temas de terrorismo, ¿no? Subversión, narcotráfico en el Alto Huallaga. Obviamente, pues no, la memoria es la capacidad, ¿no? Psicológica de poder recordar
hechos vividos, ¿no? Y generalmente se recuerda aquellos hechos o experiencias que tienen mucha mayor relevancia o importancia en nuestra vida. Y generalmente cuando hablamos de esta memoria van a ser de hechos generalmente sangrientos que han sucedido, ¿no? En una situación de subversión y contrasubversión en toda la región Huánuco. Casi que empezando con lo último que dijo el doctor Ordaya, Huánuco, ¿por qué no tiene mayores eventos de memoria, ¿no? O espacios de memoria? Porque justamente nuestras autoridades, y esto es lo irónico, ¿no? Que una región donde hemos sufrido mucho por la violencia, sus mismas autoridades quieran olvidar el pasado sin memoria, ¿no? Eso es bastante irónico. Ayacucho ha desarrollado muchos eventos y espacios de memoria, porque sus organizaciones, ¿no? Sociales de base, sus autoridades juntos han trabajado para ello. Y eso no sucede mucho en la región, y eso sucede, por ejemplo, aquí en el Alto Ayaga. Las autoridades o desconocen totalmente el tema o sencillamente no quieren vivirla. Eso es por un lado, ¿no? Y han habido Plan Nacional de Investigaciones Antropológicas Forenses, ¿no? Ha habido Plan Nacional de Derechos Humanos, hay incluso el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Cuando queremos hablar de un plan nacional de memoria, ¿no? Creo que debemos ir trabajando un poco para ver cómo cambiamos la metodología de la búsqueda de la información. Muchas de estas organizaciones o instituciones del Estado han incurrido en lo mismo hasta llegar al hartazgo en la población. Por ejemplo, de tomar testimonios, hasta testimonios ante mortem nuevamente. Lo hizo la Comisión de la Verdad, lo hizo el MIMDESPAR, hicieron un montón de instituciones, ¿no? Y esto despertaba mucha expectativa en la víctima, que la víctima solo espera generalmente esas famosas reparaciones económicas, ¿no? Monetarias. Entonces, esas situaciones tendríamos que ver desde un plan de memoria en la búsqueda de información, que sea de pronto basándose en lo que ya existe y algunas cosas cruzarlas. De hecho, la Comisión de la Verdad no tiene toda la información porque se ha recogido, especialmente en el Huallaga, se ha recogido información todavía no completa debido a que han habido actores que han tratado de desprestigiar a la CBR, han habido gente que no ha querido dar su versión, su información, su testimonio, y que pasado mucho tiempo recién se atreven a dar otras informaciones que podrían ser complementarias a lo que ya existe. Eso sería de mucha utilidad, ¿no? El Plan Nacional de Memoria, ¿no? Estos testimonios, pero habría que ver cómo busquemos una metodología que sea no despertar expectativas de las que ya no deberían existir en las víctimas o familiares de víctimas. Eso es por un lado, ¿no? Porque siempre se está en eso y cada vez está la gente creyendo que porque le toman un testimonio vamos a darle más reparaciones, ¿no? Eso creo que tendríamos que analizarlo bien. Ahora, ¿bajo qué mirada podemos llegar mucho más a una población, especialmente a la población estudiantil de primaria, secundaria, para ir sembrando la memoria histórica? Porque sabemos que la memoria es justamente la situación que va a hacer que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse. En mi caso, por ejemplo, he producido 2 novelas. Obviamente las novelas, por su naturaleza, te dicen que son ficticias. En este caso, con una investigación bastante seria, se ha realizado en forma de historia novelada, donde he tenido acogida, especialmente a donde me he dirigido, a los adolescentes, ¿no? Y entonces creo que habría que ver de qué manera, o de cuáles serían nuestras formas de llegar, porque al hacer una memoria no sencillamente vamos a construir esa memoria para almacenarlas luego en nuestros escritorios o en nuestras bibliotecas, sino para poder llegar hacia una población, ¿no? que tenga presente, para que se entere, sepa de esos hechos, ¿no? De lo que han sucedido. Si tomamos el periodo de violencia del 80 al 2000 nada más, ya tenemos jóvenes de 20, ¿no? De 20 años a partir de ella, y hay un poquito más, que no conocen la historia, ¿no? Entonces habría que ver cómo llegamos, con ensayos, con libros históricos, con novelas. Creo que habría que considerar diferentes tipos de documentos para llegar
a estos chicos, ¿no? Y como decían también, ¿no? En el Huallaga, especialmente, la violencia se ha prolongado hasta el 2012, hasta a partir de la captura del terrorista Artemio, ¿no? En febrero del 2012, ¿no? Incluso un poquito más, hasta la desarticulación o desactivación del Frente Policial de Huallaga, ¿no? Entonces, se han dado una serie de acciones también violentas desde el 2000 hasta el 2012. Entonces habría que ver cómo podemos de pronto también construir una memoria desde las épocas que digo, el 80 hasta el 2012, ¿no? Para que hacer más completa. Porque recuerdo cuando se presentaban, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, en las audiencias o en los museos que se presentaban, la gente no salía muy contenta porque no se consideraban, por ejemplo, las fotografías o los eventos o los testimonios de gente que realmente sea de la zona o que realmente sean hechos ocurridos en el lugar, ¿entienden? Por ejemplo, las fotografías, que solamente una sola fotografía en el museo que se presentó del ataque a Uchiza en el año 89. Lo demás es todo Ayacucho, no es que esté en contra de Ayacucho, como decía anteriormente también, de pronto se debe al poco interés de los actores sociales de la región Huánuco, pero que creo que debemos considerar, sé que vamos a estar en diferentes regiones, pero que en cada región también se considere realmente, ¿no?, hechos que han sucedido para ir complementando y enriqueciendo esos testimonios que ya se tienen en los diferentes espacios. Creo que por ahí quería complementar. Gracias. De acuerdo. Sí, bueno, antes que nada, antes de continuar, darle la bienvenida también a Mao Tarazona, en realidad es Erlinda Bernardo, de la Sugerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Huánuco. Sí. ¿Sigue cerrado? Simplemente darle la bienvenida a la reunión. Y nada, para retomar lo que se ha venido diciendo, efectivamente, nosotros también hemos venido realizando, estamos de hace un tiempo realizando algunos estudios también en Huánuco, y efectivamente también hemos recogido esta información que ha salido, ¿no? Mucho miedo todavía, mucho desinterés o poca articulación entre los actores de la sociedad civil para tratar este tema también. La continuidad de la violencia más allá de los años 2000, ¿no? Y de que la situación en Huánuco en realidad no, la situación de violencia quiere decir, no acaba con el año 2000, sino que persiste y hay muchas más, hay otros hitos ahí que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo lo que se ha mencionado, la captura de Artemio, y por supuesto también la propia historia regional y de cómo se desarrolló la violencia con el narcotráfico también, que ha estado muy, muy involucrado. Efectivamente, es un aporte valioso igual, porque creo que toda política o todo plan tiene que considerar estos matices regionales, y claro, obviamente entiendo que no hay una oposición hacia Ayacucho, ¿no? Pero es evidente que hay otras regiones como lo mencionó Carlos, que tanto Junín como Huánuco están ahí muy, después de Ayacucho, son las dos regiones que han sido también bastante afectadas, pero que de manera muy, muy curiosa o extraña no han recibido ni la misma atención, ni en temas de memoria se ha producido la misma cantidad de iniciativas, sitios de conmemoración. Y es algo de que nosotros también nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es que en Ayacucho sí, y por qué es que en otras regiones que también han sufrido una violencia quizás en un poco menor magnitud, pero igual importante, no se ha producido lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, quiero entrar ya a lo segundo, ya que es esta discusión más rica, ¿no? Que habría que explorar qué es lo que se debería hacer en función a diferentes ejes temáticos, ¿no? Entonces, en un primer eje quiero abordar el tema de reconocimiento, respeto y dignificación hacia las víctimas de la violencia. Y quiero preguntar en ese sentido, ¿qué se ha hecho en Huánuco desde el Estado y desde la sociedad civil para reconocer a las víctimas de la violencia? ¿Se han producido homenajes? ¿Se han realizado actos de conmemoración? ¿O se han hecho disculpas públicas hacia las víctimas? ¿Qué actos se han realizado o qué desde la sociedad civil se ha hecho para homenajear a las víctimas? Y por otro lado, ¿qué se debería hacer en realidad? Si es que no se ha hecho, ¿qué se debería hacer para reconocer esa violencia, que existió esa violencia?
y para mostrar respeto y dignificar hacia las víctimas. A ver, ¿puedo empezar? Sí, Carlos, adelante. A ver, teniendo en cuenta las labores desempeñadas por la Fiscalía, lamentablemente en Huánuco nosotros ya nos estamos desempeñando desde el año 2013, la sede estaba en Tingo María. El año 2018, nosotros en el mes de marzo, exactamente, hicimos una entrega masiva de 24 restos. Tratamos de imitar un poco, justamente eso se había coordinado con SEMAN, el Ministerio de Justicia de la Oficina de Huánuco, para hacer una entrega masiva de víctimas en la ciudad de Tingo María, a efectos de crear un poco de conciencia a la población y también difundir, o sea, imitar un poco lo que hacen en Ayacucho, a efectos de que generar conciencia a la población, por cuanto nosotros en diferentes trabajos que hemos tenido en el campo para poder ubicar y poder exhumar restos, víctimas de desaparición forzada por parte de agentes estatales y por parte de organizaciones terroristas, hemos visto de que muchas poblaciones, muchos pobladores que no tienen alcance, han podido y han hecho de lo que... No, no se le oye, me parece, ¿no? A ver, tengo una llamada, estoy en el trabajo porque... A ver, un momentito, por favor. Carlos, no se le, disculpe, no se le oye. Sí, tengo una interferencia. A ver, ya. A ver, nosotros durante... ¿Ahora sí me escuchan? Bastante bajo, bastante bajito. Ahí, Creo que ya. sí. A Ahí ver, está, ahora sí. ya. Ya, como les decía, nosotros así en forma breve, resumida, nosotros en el mes de marzo del año 2018 hicimos una entrega masiva de 24 restos en la ciudad de Tingo María. Hicimos como una gran ceremonia, incluso se coordinó con el Ministerio de Justicia, se coordinó con SEMAN, y hubo la presencia del viceministro de Justicia, y hubo participación de los centros educativos, y efectivamente, ¿no? Eso fue para generar conciencia, por cuanto nosotros en muchas veces que en diferentes oportunidades que fuimos a exhumar y recuperar restos al campo, a diferentes caseríos, centros poblados de la provincia de Leoncio Prado, nos dimos cuenta de que la población y muchos afectados y muchos familiares no tenían conocimiento que era un RUP, que era el registro único de víctimas, si había un beneficio, había un apoyo por parte del Estado, y había mucho desconocimiento. Y tengo por seguro que a la fecha también hay muchas personas que desconocen si efectivamente están dentro de ese registro único de víctimas, entre otros casos. Nosotros, si bien es cierto, lo hicimos imitando lo que hace el departamento de Ayacucho muchas veces, a efectos de generar conciencia a la población. Creo que, no me equivoco, pero fue la única entrega masiva que se dio en el departamento de Huánuco, por cuanto siempre entregábamos restos, 2, 3, 4, 5, pero nunca se había hecho así de esa manera, con esa magnitud de entregar esa cantidad de restos. Si bien es cierto, en Ayacucho entregan más de 80, 90, pero se hizo para generar conciencia a la población, porque hay poblaciones de los diferentes lugares alejados a la ciudad que desconocen esos derechos, que desconocen si efectivamente pueden recurrir, interponer una denuncia sobre las apariciones de sus familiares. Incluso a la fecha también tenemos muchos restos, por ejemplo, en las morgues que están en la morgue de Tingo María, en la morgue de Huánuco, que están como NN, que no tienen los familiares quien reclama de esas personas desaparecidas. Y como, si bien es cierto lo que decía el periodista Jara, que efectivamente lo que se tiene que hacer es bastante trabajo, porque aquí la gente, la población y los datos muchas veces de la Comisión de la Verdad no son exactos, por cuanto sería un número mayor de personas desaparecidas y víctimas, lo cual por parte de la Fiscalía con la dirección, mejor dicho, con el SEMAN en ese entonces, porque ahora ya creo que ya empezó a tener presencia aquí en el departamento de Huánuco, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ya tienen su equipo de peritos y creo que va a mejorar el trabajo, pero hasta ese entonces nosotros hemos hecho ese trabajo de forma masiva a efectos de generar un poco de conciencia a la población y a la sociedad, ¿no? Y a la
juventud prácticamente que desconoce muchas veces esas atrocidades que ha vivido el departamento de Huánuco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien más? Que repito un poco esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en materia de reconocimiento hacia las víctimas en Huánuco? Si es que ha funcionado, si es que sienten que ha sido de gran importancia que se haga, y por otro lado, qué más bien debería hacerse en ese tema para nuevamente dignificar a las diferentes víctimas, ¿no? Eduardo, si me permites. David, adelante. Mira, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, en realidad lo que hace es establecer 4 grandes ejes de recomendaciones, ¿no es así? 4 grandes ejes de recomendaciones y realizar reparaciones integrales a las víctimas de la violencia. El informe de la CBR señala qué acciones de reparación deben ser reflejadas estas en realidad en un plan integral de reparaciones. Para ese efecto, se crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es la CEMAN. Este ente es el encargado de hacer el seguimiento de las acciones, políticas y lineamientos en general del Estado en el marco de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Esta comisión CEMAN, en cumplimiento a sus funciones, asume esa responsabilidad y diseña en realidad el plan integral de reparaciones. Ese plan está amparado en una norma, en una ley, que es la ley 28.592, creo, y también en el decreto supremo 015 del 2006, que aprueba el reglamento. Sí, ahora, el plan integral de reparaciones define el concepto de víctimas, de beneficiarios. Yo considero que eso está bastante claro, ¿no es así? Y dispone la creación del Registro Único de Víctimas, que es el RUP. Sí, ahora, el Consejo de Reparaciones, además del plan, establece los programas de reparaciones de las víctimas de la violencia inscritas en el Registro Único de Víctimas. Entonces, el plan integral de reparaciones está compuesto por 7 programas, ¿no es así? Restitución de derechos, está reparaciones en educación, reparaciones en salud, reparaciones simbólicas. También tenemos, por otro lado, la promoción y facilitación al acceso habitacional, las reparaciones colectivas, las reparaciones económicas. En el estudio que yo he podido realizar en Pumahuasi por el alto grado de violencia que ha sufrido, hay dos cosas que me gustaría señalar. La primera es que es muy sensible el tema. Y otra es que el hecho de hacer una encuesta, una entrevista, la gente se siente insatisfecha porque el Estado en realidad no ha reparado el daño causado. El daño causado en realidad es irreparable porque una vida no se puede comprar, ¿no? Una vida no se puede comprar ni económicamente, no se puede hacer una reparación de la magnitud de la vida. Pero por otro lado, se puede hacer algo más, se pudo haber hecho algo más, pero aún se puede hacer algo más. El tema es la sensibilidad que han tenido estas víctimas y que es difícil la comunicación con ellos. Entonces, habría que trazar toda una estrategia, una metodología para que pueda ser mucho más accesible esa información. Y por otro lado, en el tema de las reparaciones simbólicas, no ha habido unas reparaciones simbólicas claras, ¿no? O sea, más que un cartón que diga que ha sido víctima de la violencia y que con ese cartón adquiere ciertos beneficios en materia de educación, en materia de salud, pero han sido más declarativas que imperativas. Han sido más aparentes que reales, ¿me entiende? No han sido efectivas. Lo que necesitamos aquí, las políticas están en algunos casos muy bien diseñadas, en otros casos son insuficientes, pero necesitamos que lo que se diseña al menos sea efectiva, más que declarativa, es decir, que sea imperativa, de cumplimiento obligatorio, y de que el Estado, a través de sus organismos, pueda facilitar esa información a la gente, pueda tener un registro bastante claro y nítido
y hacer un monitoreo permanente de ellos, porque de lo contrario perdemos el panorama en general. Entonces, esas son las cosas que más o menos yo puedo aportar respecto a este tema, ¿no es así? De acuerdo. Ok, gracias, David. Un tema no menor, ¿no? Más allá del qué se hace, el cómo se hace, ¿no? Considerando que es un tema bastante delicado y que hay una sensibilidad ahí a flor de piel, ¿no? por un sentimiento de abandono, quizás, ¿no? ¿Alguien más que desee comentar al respecto? Bueno, me permite, Felipe, adelante, sí, adelante. lo que hemos percibido luego de presentar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como ha señalado, se ha dado una serie de planes, una serie de estrategias para reparar, pero todos estos tuvieron como déficit el presupuesto. O sea, los presupuestos fueron exiguos, muy pequeños, y es por eso que tenemos todavía, como dijo el señor fiscal, grandes problemas de víctimas enterradas en una especie de tumbas clandestinas. En el Huallaga se ha calculado en decenas o centenas. No se ha desarrollado todavía una estrategia, digamos, decisiva en cuanto a ejecutar el desentierro de estas víctimas. Y aún habiendo sido desenterradas, hay muchas que todavía, por falta de investigación, entiendo, están como NN, ¿no? Otro aspecto es que, por falta de recursos económicos, la SEMAN ha hecho entrega de reparaciones colectivas en contadas áreas del Alto Guayaga, en algunos distritos, en algunas provincias, pero son contadas. Y también en cuanto al acceso a las universidades de parte de los hijos de los que han sido víctimas de la violencia. También se cuenta, quizá por decenas o centenas, no tenemos la cifra. Entonces, todo esfuerzo, todo intento de reparar se ve pues disminuido por la falta de recursos económicos, por lo menos en la cantidad que se necesita, porque son muchos las víctimas del terrorismo, del contraterrorismo, y por tanto creo que en este plan se debe incidir en ese aspecto, es decir, no solo visualizar lo que se hace ante la opinión pública, porque muy pocos conocen también lo que se hace a través de la inauguración de un local comunal o de alguna otra acción que realiza la SEMAN. Entonces hay que utilizar los medios de comunicación, a la prensa, para que se visualice la acción que hace el Estado a través de la SEMAN. ¿Y por qué no hay recursos? No hay decisión política, falta de decisión política, entonces estos aspectos tienen que ser abordados, ¿no? Hay en el Huallaga muchos caseríos, distritos como el de José Crespo Castillo, que ha sufrido de la brutalidad de la violencia, entre otros, el Valle del Monzón, que está cerca a Tingo María, y Aguaitía, que también está cerca a Tingo María, donde las muertes se han producido en gran cantidad y hasta hoy no se ha determinado todavía si estas muertes fueron por acción del terrorismo, por acción del narcotráfico o por acción del contraterrorismo. Entonces hay bastantes temas todavía que desarrollar, en el cual debemos incidir si queremos avanzar en este plan de la memoria. De acuerdo. ¿Sí? Segundo, sí, también quiero ir un poco complementando esta situación, ¿no? Cuando decían, ¿no?, ¿qué acciones se han realizado a partir de, ¿no?, sobre memoria en esta zona? Han habido espacios, momentos donde ha habido una actividad mucho más nutrida, ¿no?, de parte de las ONGs y de las instituciones del Estado. La institución del Estado ha ido paulatinamente, ¿no?, digamos, no año tras año, pero sí ha habido de manera periódica algunos gestos, ¿no?, de reivindicación hacia víctimas.
En el año 2003, que es justamente el año de la entrega del informe final, por ejemplo, se han producido exhumaciones. Una de las exhumaciones más importantes que ha habido aquí en el Huallaga es la exhumación de los boteros de Aucayacu, ¿no? Donde 6 boteros fueron desaparecidos por Sendero Luminoso. Justamente 10 años después de que fueron asesinados, estos boteros han sido exhumados. Han sido exhumados en el año siguiente, el 2004, con un trabajo bastante interesante de la Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga, ¿no? Las víctimas del evento conocido como la masacre de Apiza, ¿no? Que hoy es el caserío de Alfonso Ugarte en el distrito de Alomía Robles. Se han exhumado los restos, se ha construido un cementerio de la memoria justamente en ese distrito, en ese lugar, en ese caserío Apiza, Alfonso Ugarte. Esto ha sido propiciada por la Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga con el apoyo de un organismo de cooperación internacional. Por ejemplo, esos gestos. Y hemos ido haciendo otras exhumaciones, pero se ha dado con que en un momento determinado el Instituto de Medicina Legal, ¿no? El equipo de especializado forense nos dijo, ¿de qué sirve exhumar para venirlos a traer acá a los taquilleros del IML cuando no encontramos la identidad muy rápidamente, se van a ir llenando y al final la entrega se va a volver un poco engorrosa y terminaremos llenándolos a aquellos y mejor dejémoslo allí todavía mientras se establece un plan nacional, ¿no? De investigaciones antropológicas forenses, que luego ha ido a terminar pues en ¿no? Este equipo de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, eso ha ido. Luego también ha habido gestos, ¿no? De, por ejemplo, poner placas, hacer de pronto un pequeño lugar de memoria, pero que, dicho sea de paso, a la postre resultan siendo insignificantes. Realmente han sido acciones que ha realizado el Estado a través de sus organismos, como por ejemplo el ASEMAN, ¿no? Más otras cosas, acciones mucho más contundentes de impacto, de sensibilización, no se ha producido todavía en la región Huánuco. Como dije al comienzo, ¿no? Hay irónicamente, cierto deseo de olvidar todo y no volver a recordar. Hay cierto deseo de sencillamente voltear la página. Y lo digo con propiedad porque en constantes oportunidades que se ha recogido información, hay esa actitud. Y por otro lado, hay desconocimiento de autoridades. Han habido, por ejemplo, el plan de las reparaciones colectivas. Se han dado, creo que ya, al 90% de comunidades se han resarcido con los 100.000 soles, pero que de ese 100% que conviene hacer un estudio, ¿qué impacto tiene? Porque se ha detectado que en esas comunidades, ¿no? Han empezado a llegar gente de otros lugares o se han nuevamente insertado a la sociedad personas que estuvieron ligadas a Sendero Luminoso, ¿no? Que en algún momento llegó, y personalmente les digo, que se han blanqueado, ¿no? Pero que han determinado, ¿no? Acciones de reparación que no tenían significancia y hoy en día, por ejemplo, ¿no? Le digo, cuando se hizo el enripiado de la carretera fulana de tal, hace 10 años, hoy nuevamente esa carretera volvió a cero, está con baches, está totalmente deteriorada. El sentido de reparación no tiene ningún sentido, para la redundancia. Entonces, por ejemplo, se han dado ese tipo de cosas, ¿no? Más que eso, yo en algunos casos, comunidades, aquí en Aucayacu, por ejemplo, ha habido como 3 placas que se han puesto. Uno se ha puesto aquí nomás en el óvalo de Sangapilla, otro se ha puesto en el frente de la municipalidad y otro no sé dónde, pero que no han tenido ningún impacto, o sea, no tienen impacto ese tipo de reparaciones que se han dado. ¿Han habido reparaciones colectivas? Sí. ¿Han habido reparaciones individuales? Sí. ¿Resultan insignificantes? Sí. Todo ese tipo de cosas han habido ya, ¿no? Unas propiciadas por los actores sociales o instituciones de la sociedad civil y otros propiciados por el Estado peruano a través de sus organizaciones. ¿Ya? De que ha habido, pero que son insuficientes, no tienen ninguna relevancia, eso también es cierto. Sí. Sí, ahí al parecer ha habido bastante coincidencia, ¿no? En que
por un lado sí hay un reconocimiento de que sí se han hecho cosas, pero por otro lado que, como bien dicen, no ha calado hondo en la población. Pregunto, y si bien hay algunos que no trabajan el tema directamente o lo han trabajado desde hace años, pero ya no tanto, ¿han podido recoger un poco qué es lo que espera la gente? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría, cómo para ellos podría ser, eh, qué tendría sentido que se haga para ellos sentir que están siendo dignificados y que se les está reconociendo en tanto víctimas? ¿Han podido recoger de alguna manera estas opiniones, demandas u percepciones de las propias víctimas respecto a su dignidad como personas? Mm, A ver, a ver, este, Carlos, durante nuestro, sí, durante nuestro trabajo que se desempeña en el departamento de Huánuco, y justamente eso lo decía el periodista Jara, y justamente también quería complementar. Si bien es cierto, aquí el terrorismo ha existido hasta el año 2012, hasta la captura de Dorindo Eleuterio. ¿Y qué ujú, sucede? Por ejemplo, nosotros en las diferentes oportunidades que hemos podido exhumar, identificar los restos con el equipo forense del Ministerio Público, nos hemos visto la grata sorpresa de que hay muchas personas que no estaban registrados en el RUP. Y justamente en las coordinaciones que hemos tenido con el SEMAN, en las diversas mesas técnicas que teníamos muchas veces en forma continua, hemos hecho llegar esa preocupación que se tiene por parte de muchos familiares de víctimas que no están dentro de la ley del registro único de víctimas que establece el periodo de tiempo de mayo del 80 hasta noviembre del 2000, si no me equivoco, como violencia política. Pero después de ahí, toda persona que no está dentro de esa fecha ya no está como una víctima de terrorismo. Y por tal motivo, no se le presta ok. apoyo económico, no se le presta, muchas veces no tiene los servicios que el Estado está en la obligación de otorgarles, como en su condición de víctima de terrorismo. Creo que es una preocupación latente en el departamento de Huánuco porque son cientos de víctimas y familiares que no están comprendidos dentro de esa ley del registro único de víctimas. Asimismo, la preocupación también que ha habido por parte de los familiares en las oportunidades que nosotros hemos exhumado, muchas veces restos y hemos entregado, si bien es cierto el apoyo, el trabajo desempeñado por los encargados aquí del departamento de Huánuco, pues, es muy rescatable, es muy bueno, pero no son suficientes para abarcar la cantidad de víctimas que se tiene en el departamento, lo cual eso ha conllevado muchas veces de estar desatendidas, ¿no? Y también otro factor es muchas veces el apoyo psicosocial, el apoyo en salud mental de los familiares que hasta la fecha se sienten afectados, porque el hecho de recordar ya no pueden brindar una declaración, no pueden estar ahí y también a veces se sienten desatendidos, ¿no? Creo que yo también considero de que, a ver, ya trasladando un poco a lo legal, y eso para mí también siempre ha sido una preocupación. Por ejemplo, la desaparición forzada, la muerte de un familiar, de, de un ciudadano que ha sido víctima de terrorismo por parte de las fuerzas del orden, no tienen una asistencia legal para que puedan de repente interponer un recurso de queja, o sea, apelar un archivo definitivo donde que ya se concluye la investigación. A veces la fiscalía, nosotros también estamos supeditados al plazo, porque también tenemos un órgano de control interno que nos controla, que ve los plazos de investigación. Si bien es cierto, son delitos imprescriptibles, pero esos familiares de víctimas no cuentan con una asesoría legal gratuita que debería tener por parte del Estado, porque son víctimas, por si acaso, son víctimas de la violencia política y no cuentan. Y al ser archivados un caso, ya se sienten desatendidos, no conocen cuáles son sus derechos. Si bien es cierto, las funciones que realiza SEMAN y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ya entró aquí en el departamento de Huánuco, son muy fructíferas, pero no son suficientes para poder atender las necesidades de esos familiares que muchas veces
no conocen los alcances de la ley, no conocen quizás por el nivel cultural o por la instrucción que tienen, no conocen qué pueden hacer respecto a la denuncia o también por temor no denuncian, ¿no? Creo que debería un poco más atenderse a esas víctimas, todas las instituciones encargadas deberían llegar un poco más a esos caseríos, a esas poblaciones, a efectos de brindar asesoría, ¿no? Y más aún, creo que en ese aspecto de la asesoría legal, porque efectivamente cuando se concluye un caso, esas personas ya no saben a dónde ir, porque si bien es cierto, la norma te dice 5 días para interponer un recurso de queja, ya no pueden hacer más. Y eso justamente es la preocupación que hay, y yo lo que he podido recoger muchas veces por parte de los familiares de las víctimas, ¿no? Eso sería respecto al desempeño por parte de la Fiscalía. Sí, efectivamente parece que es un tema más de fondo, ¿no? Y que tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Con las respuestas en general que se da en materia de justicia, de salud, una compensación económica, que es la reparación económica, ¿no? Es un tema más de fondo. Quiero pasar rápidamente a la siguiente pregunta, que también tiene que ver con esto de los ejes del Plan Nacional de Memoria o de lo que podría ser. Tiene que ver con todo lo que es cultura de paz y garantía de no repetición, relacionado nuevamente al tema de memoria, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de acciones o cómo la memoria puede contribuir a una cultura de paz, ¿no? Y a que los hechos no se repitan, ¿no? Si bien es cierto, en la CBR incluyó una serie de recomendaciones para que los hechos no se repitan, que estaba más bien vinculado a reformas institucionales, ¿no? Yo consulto cómo las iniciativas de memoria pueden contribuir a que los hechos no se repitan y una cultura de paz, ¿no? ¿Cómo creen que la memoria podría aportar en eso? Un aspecto importante Felipe, desde mi adelante. punto de vista es que no solo se visualice la violencia, sus efectos y la especie de tragedia que vivió grupos de ciudadanos, sobre todo en el área rural, de los asentamientos humanos y de algunas ciudades, sino lo principal es que se trate de rescatar el esfuerzo que ellos hicieron para superar esta etapa difícil que les tocó vivir. Muchos de ellos ya lo han superado, inclusive no están pendientes de reparaciones, ni económicas, ni colectivas de ningún tipo. Pero sí, lo que he rescatado en mi trabajo periodístico e investigativo, porque estoy por terminar un segundo libro sobre este tema y otro ampliado hacia los efectos de esta etapa que hemos vivido, y qué actores han jugado un rol importante en estos años después del 2000, es que ellos inciden en que se debería dar mayor énfasis a los temas de educación y de salud, como por ejemplo las personas que han sufrido por efectos de la violencia tienen hijos y estos están en época ya de ingresar a las universidades o han ingresado a las universidades. En algunos casos no pudieron hacerlo porque no tienen los recursos suficientes. Entonces, el Estado aquí ha tenido presencia, es cierto, pero como he indicado, en una forma muy escasa. Han sido muy pocas las becas y aquí se debería incidir en el aspecto educativo. Y también en el aspecto de salud, quizá con un seguro, ¿no? Un seguro aparte del seguro que tienen ya con el SIS o con e-salud, un seguro que les garantice, por ejemplo, la atención a otros tipos de enfermedades como las enfermedades mentales, que estos tipos de seguros no están atendiendo este tipo de enfermedad, ¿no? De psicosis mental, por lo que muchos han quedado como víctimas por los sucesos y los hechos que han vivido. Estos son aspectos que llevan también a comprometer no solamente al gobierno nacional. El gobierno nacional a través de la SEMAN, a través de los ministerios del Ministerio Público o del Poder Judicial, han ejercido acciones importantes, pero incidimos muy pocas y escasas frente a la magnitud de quienes necesitan de la atención del Estado.
Entonces, lo que aquí hay que comprometer, porque hasta la fecha prácticamente han pasado desapercibidos, es como que si con ellos no fuera el compromiso de la rehabilitación o del resarcimiento de la deuda que tenemos con las víctimas de la violencia, es a los gobiernos regionales, a las municipalidades. Es decir, ellos todavía no han tenido una presencia activa y deberían tener, porque ellos también manejan recursos económicos. No tenemos conocimiento, al menos a contadas y escasísimas acciones a través de las gerencias de desarrollo social. Pero debería aquí incidirse, debería prestarse mayor atención. Quizá el gobierno asignar mayores presupuestos, el gobierno nacional asignar mayores presupuestos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, con este específico objetivo. Y otro aspecto que tiene que ver con la educación también es el de la atención a la educación intercultural y a la educación comunitaria. He sido parte de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación con un poco extender la educación comunitaria. Pero aquí también se encuentran limitados por los escasísimos recursos que se asigna a esta área, ¿no? De la educación comunitaria, de la educación intercultural, de la atención, por ejemplo, a los grupos aislados, a los grupos indígenas. Y todo ello creo que debería formar parte de un paquete de acciones que deberían partir necesariamente de la evaluación transparente e imparcial de lo que se hizo hasta hoy. Y si es suficiente o no es suficiente en algunas áreas, y hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Porque sin esa evaluación, lo que hagamos en el futuro quizá también podría resultar igual que hoy escaso. Es necesario que haya una gran evaluación, una evaluación profunda, y el trabajo que ustedes están haciendo es importante en ese sentido. De acuerdo, gracias Felipe. ¿Alguno más? Eduardo, Sí. mira, cuando realicé esa pequeña investigación en Pumahuasi, hay una característica común, ¿no? Entonces, de la población pumahuasi afectada por la violencia política, más o menos entre el año 80 al 2000, se identificó que el 68% de los afectados por la violencia tienen estudios primarios. El 17% es analfabeta, el 100% de la población es campesina, pobre, en situación de vulnerabilidad, y fueron las mujeres, más que los hombres, las que sufrieron el impacto de la violencia. Ahora, en este proceso, en realidad, lo que algunas personas pueden demandar, o sea, ¿qué demandan al Estado? O sea, ¿qué se podría hacer por ellos? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Un trabajo rotativo para las víctimas a través de las municipalidades. ¿Por qué? Porque son población básicamente campesina y pobre, en algunos casos sin instrucción, sin educación, pero hay labores que el Estado a través de las municipalidades puede encomendarles. Entonces, de repente no contratarlos los 12 meses, sino de acuerdo al registro, contratarlos 3 meses, 4 meses, que eso les va a permitir tener ingresos económicos. Es una cosa mucho más real, ¿no? De que se puede hacer, pero para eso, por eso es un trabajo rotativo. O sea, es una cosa pragmática. Ahora, por otro lado, también en un comentario salió, los niños productos de la violencia tienen necesidades, por ejemplo, útiles escolares para ellos, y darles uniformes a todos aquellos niños que necesitan, que han sido parte de la violencia política, o sea, de las víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, es una cosa mucho más pragmática, más real, más efectiva, y no tan declarativa, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer por ellos en ese escenario, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguno más? Segundo.
respecto del cumplimiento de las recomendaciones del informe final, los municipios, no, los gobiernos locales, los gobiernos regionales están obligados a destinar parte de su presupuesto, ¿no?, en apoyo para acciones, ¿no?, de reparación, de reconocimiento a víctimas, pero no las hacen. ¿Cómo podemos desde una memoria exigir que haya un organismo de control de cuánto ese presupuesto se está destinando, ¿no?, a esas actividades? Es poco. Si hacemos digamos, un estudio, ¿no?, una evaluación de cuánto saben, cuánto conocen y cuánto están sensibilizados los alcaldes de la región Huánuco, va a ser calamitoso, ¿no?, lo que saben, conocen y están sensibilizados respecto de esta materia. De verdad que es doloroso, ¿no? Es doloroso. Y por lo tanto, y como obviamente, como se dice, y es parte de la cultura nacional, como no es cemento, entonces ahí no se va a destinar presupuesto, pues, en la vida, no se destina. Eso es fatal, no se destina. Entonces tiene que haber una forma de control de cuánto de su presupuesto, ¿no? Aunque sea de pronto el de presupuesto por resultados, pero no hay nada de eso, ¿no? ¿Cómo no sería interesante, por ejemplo, poder empezar que, por ejemplo, hoy que en este distrito grande del Alto Guayas, que es José Crespo Castillo, que se ha desmembrado en 4 distritos, que hoy le hablamos de una mancomunidad, que en conjunto nuestros alcaldes, por ejemplo, puedan diseñar todo un plan, ¿no?, para hacer, por ejemplo, un establecimiento de salud para tratar, ¿no?, especialmente de trabajo psicosocial, de asistencia psicológica a víctimas, familiares de víctimas, ¿no?, porque estamos hablando de víctimas que ya o familiares de víctimas que han pasado los 20 años, es decir, que no son niños. Por eso es que en algún momento también el SEMAN está atendiendo a nietos, ya no, ni siquiera a hijos de víctimas, ¿no? Entonces va pasando el tiempo y poco nada se está haciendo. Entonces eso tenemos que incidir bastante. Que va a haber un mecanismo de control, que gasten su presupuesto también en víctimas. No necesariamente que le tengan que dar plata a la víctima, al familiar, sino que se tengan que hacer actividades, como dice, ¿no?, el señor decano, que no necesariamente sean declarativas, sino que efectivamente se hagan, ¿ya? Se hagan. ¿Cómo podemos ingresar a trabajar, ¿no?, en alcaldes empoderados en el tema y sensibilizados para hacer acciones? Pero no hay, pues no sucede. Eso tenemos que trabajar desde la memoria también. Ok. De acuerdo, van saliendo cada vez más cosas interesantes. Esto último lo recojo de manera bastante importante porque en otras reuniones también sale esto de que se depende mucho de la voluntad política y que, claro, por justamente la rotación constante que hay de las autoridades cada 4 o 5 años, sobre todo autoridades locales, hace que obviamente el trabajo tenga que iniciarse de nuevo, pasando por la incidencia con esa autoridad, con esas autoridades para que entiendan la importancia de trabajar el tema, ¿no? Lo cierto también es que cada vez hay más personas que han sido víctimas que ya se están muriendo porque son personas de edad avanzada. Y es esto que a veces una reparación tiene que darse a un nieto, es sintomático de ello, ¿no? Ahora, ha salido a lo largo de la conversación varias veces el tema de la educación, lo que me permite ir a este tercer eje, ¿no?, que tiene que ver con la pedagogía y la comunicación de la memoria, ¿no? ¿Cómo tratar o cómo enseñar el tema de la violencia y de la memoria de la violencia a nivel de las escuelas? Y quizás no solo de las escuelas, sino también en universidades. Hago esta pregunta quizás ya sabiendo la respuesta, pero de todas maneras la voy a hacer. ¿Se habla de esto en los colegios de Huánuco? ¿Se habla de esto en las universidades? ¿Los profesores manejan la información? ¿Tienen herramientas para comunicar y para explicar, para enseñar la violencia, el periodo de violencia o las diferentes memorias que hay? ¿O de qué manera se puede comunicar la memoria con las generaciones más jóvenes? Hay el tema en el que debemos incidir, creo, y todos lo conocemos, y es la especie de bloqueo que se ha dado a nivel del sistema de la educación en cuanto a transmitir algunos pasajes de la memoria en los documentos que entrega el Ministerio de Educación año tras año. Hemos hecho frente a un bloqueo político de quienes se sienten en parte responsables
de ser, si se quiere, los victimarios en esta guerra fratricida. Entonces, hay partidos políticos reconocidos que se han encargado inclusive de desmantelar parte de los lugares de la memoria, aduciendo o argumentando que son pro terrorismo o que faltan a la verdad. Entonces, este es otro aspecto en el que debemos incidir con el fin de que el gobierno incida en una política clara de transmisión de los hechos, no solo los registrados por la CBR, como ya se conoce, han quedado un poco desfasados desde el año 2000, han pasado 20 años, sino los últimos acontecimientos. La violencia que actualmente se sigue viviendo todavía en algunas regiones del país. El caso del Braem, donde un pequeño grupo de levantados en armas, se argumenta, vinculados como en el Alto Boyaga al narcotráfico, todavía sigue generando inestabilidad, sigue concentrando recursos económicos en la especie de seguridad, a recursos económicos que muy bien se podrían invertir en el desarrollo de la agricultura, en atención a los problemas de la salud, de la educación, de los jóvenes que hoy hacen frente a limitaciones económicas de las familias de las víctimas de la violencia. Entonces, creo que también habría que analizar este tema y plantear que el gobierno decida, adopte políticas claras, mucho más contundentes que las que han existido hasta hoy, y también vuelvo a incidir en el tema de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? ¿Por qué ellos no están cumpliendo? ¿Por qué se hacen los desentendidos? ¿Es que trabajan políticamente con criterio político o simplemente no les interesa el tema? Es eso para avanzar un poco. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Y David, Eduardo, sí. Yo considero que no hay mejor forma de combatir la violencia, es a través de que nosotros mismos conozcamos la historia y la magnitud que desencadena la violencia política. Entonces, diríamos que combatir la violencia ideológicamente a través de combatir las posturas maximalistas, fundamentalistas. Pero esa educación tiene que ser desde el nivel de primaria, de secundaria. Porque el peor error que puede tener el Estado es no darle educación a los niños y a los jóvenes. Entonces, básicamente, ahí cala un discurso populista, maximalista, fundamentalista, que promueve la violencia. Entonces, si el Estado se preocupa por darle la educación necesaria a los niños y a los jóvenes, entonces es fácil darse cuenta y desbaratar toda posición fundamentalista y maximalista. ¿Por qué? Porque conocen la historia y conocen su propia historia. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, también considero que no hay mejor forma de combatir la violencia que es a través de la presencia del Estado. Pero la presencia del Estado, a través de la educación, a través de la salud, que la gente crea en el Estado de Derecho, que la gente crea que de todos los sistemas y de las formas de gobierno, la democracia es la mejor. Entonces, y que la gente se sienta representada por aquellos que al menos participan en un proceso electoral y dicen llamarse políticos. Entonces, esas cosas hacen que haya cierta fraternidad, cierta unión y cierta mirada de país en conjunto de la sociedad. Porque si esos factores no se engranan, no confabulan, simplemente estas posturas maximalistas, fundamentalistas, siempre van a tener arraigo en poblaciones donde no hay la suficiente educación para desbaratar todo el argumento ideológico a través de una imposición de ellos. Entonces, esas cosas son necesarias, hacer un proceso educativo desde los colegios y que conozcan quiénes son los movimientos
fascistas, quiénes son los movimientos fundamentalistas, maximalistas, que no han conllevado a nada al país. Eso es lo que quisiera aportar, Eduardo. De acuerdo, muy bien, gracias. ¿Alguno más? Sí, a ver, Carlos, Eduardo, claro, yo concuerdo bastante con lo que señalan de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales deberían tener como una política de Estado, inculcar y transmitir todo lo que ha sucedido durante la violencia política en las regiones, más que nada como Ayacucho, Junín y Huánuco, que han sido los 3 departamentos más golpeados por el terrorismo. Ahora, por un lado, hay una función muy importante y justamente muchas veces nosotros nos hemos percatado de que los gobiernos locales, cuando quizás hemos coordinado en las diferentes mesas técnicas que hemos tenido para coordinar en la búsqueda de personas desaparecidas, una gran indiferencia que tienen hacia ese tipo de trabajos que se va a realizar. Ellos piensan que el Ministerio Público, como el Ministerio de Justicia, estamos solicitándoles un presupuesto, cuando no es así. Y creo que desde ahí se ha visto muchas veces el desinterés que tienen los gobiernos regionales y locales para poder conllevar a, a que toda la sociedad, y hablo específicamente del departamento de Huánuco, que conozcan la realidad de lo que sucedió durante la violencia política, ¿no? Por otro lado, el año 2017, si no me equivoco, 2018, nosotros con la Dirección contra el Terrorismo de la Policía hicimos un seminario, un certamen denominado Terrorismo Nunca Más. E incluso lo hicimos en la Universidad Nacional Emilio Valdizán, como también aquí en el auditorio del Poder Judicial. Y no hubo mucha participación, había un poquito, no había esa participación que muchas veces se necesita para poder conllevar. Y eso también creo que se necesita muchas veces el apoyo de los medios de comunicación para poder difundir esos sucesos que ocurrieron durante la violencia política. Y más aún, creo que esto debe partir de los gobiernos regionales como una política de Estado, como algo, quizás señalar una fecha, por ejemplo, en el departamento de Huánuco, una fecha donde que se recuerda a todas esas víctimas del terrorismo, a efectos de que cada año, por lo menos, se celebre y se recuerda, y que también la sociedad conozca, ¿no? Y las nuevas generaciones que conozcan lo que ha acontecido durante los años de la violencia política en el departamento de Huánuco. Creo que aquí debería partir una función muy importante como una política de Estado, no solamente del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia a través del SEMAN y de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sino también el rol fundamental que deben tener los gobiernos regionales y los gobiernos locales en este caso, ¿no? Y lo cual no se ve en el departamento de Huánuco, porque falta, como lo dijo ya anteriormente, un centro de memoria donde que se podría recordar, donde que todos podrían visitar, donde que se podrían hacer talleres, teatros, y eso podría generar un poco de conciencia a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas generaciones que desconocen absolutamente qué es lo que ha ocurrido en estos años de la violencia política. Sí, de acuerdo. Quiero dejar, antes de continuar dando la palabra a los participantes, dejar este tema del espacio o los sitios de memoria para el final, porque es el último eje. Es el siguiente eje. Quiero centrarme solamente en el rollo de la educación y la transmisión o enseñanza o pedagogía de la memoria en las escuelas y universidades. No sé si Segundo o Mao de la municipalidad tengan ahí algún comentario más al respecto sobre varias cosas que van saliendo. Carlos ha mencionado cómo de repente tímidamente o aisladamente se han desarrollado algunas actividades, ¿no? En espacios de diálogo, ¿no? Con estudiantes, con universitarios o con el público abierto, pero que no ha habido la receptividad esperada, ¿no? Entonces, no solo es que no hay eventos suficientes o no hay acciones suficientes, sino que al parecer no está calando hondo en la población, ¿no? Que es otro gran problema. Sí, Mao, algo que... Sí, bueno, ante comentar. todo, expresar las dispensas del caso. Estaba en una reunión también, pero No hay problema. la señorita encargada estaba también siguiendo de cerca. Yo en primer lugar agradezco la convocatoria que se me ha hecho para esta reunión y, por ejemplo, lo que yo escuché el tiempo que estuve y la disertación de cada uno de ustedes, y donde hacía alusión a que para ver el tema de la violencia política, el tema se debe de conocer fundamentalmente la historia, ¿no?
Y la historia que registra los hechos pasados en la década del 80, 90, son historias que muestran el panorama de un país subdesarrollado como propiamente el Perú en su momento estaba dentro de esas esferas, ¿no? O, no sé, otros tratadistas dicen que seguimos en esa postura, ¿no? Pero lo fundamental es ver que, por ejemplo, es bueno que en las universidades, en los centros educativos, ya sea primaria, secundaria, se dicte también la historia real, no la historia maquillada, no la historia como quisieran que los gobernantes piensen o sienten que debería de ser. La historia real, yo siempre digo, no la historia formal. La historia real nos va a permitir, nosotros, conocer los hechos históricos que se han dado a nivel país y cómo esto ha traído una convulsión social, ¿no? Al Perú. Y cómo eso también ha reflejado, ha reflejado en víctimas expresadas, ¿no? Expresadas en diferentes regiones del país, en la cual Huánuco no ha sido la excepción. Si bien es cierto, Tingo María, Leoncio Prado, ¿no? La provincia de Leoncio Prado y otros distritos más que corresponden a Huánuco, inclusive Huánuco mismo, han sido víctimas de la violencia política. Inclusive en la misma Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ahí se han registrado hechos de este tipo, ¿no? Valgan verdades que recabe allí que también ya las víctimas, el SEMAN, por ejemplo, como alguien decía por ahí, que ya no solo registra a personas, a víctimas, sino también a los nietos, ¿no? Y creo que eso forma parte del comportamiento social de los pueblos y que las políticas que van a emanar del gobierno central deben siempre tomar en consideración la reinserción también de estas víctimas a la sociedad, ¿no? Pero esto cómo se persigue, ¿no? Generando políticas públicas que de repente deben estar inscritas inclusive en el plan bicentenario. Y valgan verdades que el proceso de la pandemia no ha permitido en varios lugares, en varias regiones, el caso Huánuco, un ejemplo, no ha permitido fortalecer el tema del trabajo sobre el plan bicentenario. Creo que a la fecha tenemos algo pendiente también ahí que trabajar con el gobierno regional. Y yo pienso que dentro de todo ese proceso de evaluación Amado, disculpe, se le está escuchando un poquito entrecortado. Pero ahora, sí. Entonces se debe reforzar también el plan bicentenario, pero aunado fundamentalmente al tema de reparación a las víctimas, ¿no? Pero si bien es cierto, el SEMAN, por ejemplo, en otros lugares, he podido percibir que no tienen también las personas que tienen la certificación del SEMAN, falta creo hacer más difusión sobre las bondades que tienen una certificación del SEMAN, porque hay personas que no saben ni para qué sirve ese documento que les han otorgado en el SEMAN. Entonces, ahí creo es responsabilidad de los gobiernos locales, responsabilidad inclusive de las instituciones o los medios de comunicación para difundir, ¿no? A ver, qué hechos concretos acarrea el beneficio, por ejemplo, de la certificación del SEMAN. Pero nosotros como institución municipal estamos llanos a fortalecer toda esa iniciativa desprendida, creo, por los organizadores de esta actividad, y siempre, ¿no? Con las ansias de marcar en la historia que registra los hechos del Perú, que en Huánuco también ha sido una ciudad que ha pasado por este proceso de violencia política, y se debe hacer foros, congresos, si es posible, pero no para que no nos vinculen, inclusive diciendo, ¿no? Como pro-terroristas, es verdad también eso. Pero creo que el tema va por el lado de sensibilización social que involucran a la gente. Eso nos falta, creo, trabajar con los medios de comunicación, con las redes sociales, a fin de que se inserte en el pensamiento crítico de la ciudadanía, ¿no? Sí, sí. Gracias, de acuerdo, Mao, por la intervención. Extraigo un poco esto último de que el plan, a diferencia del plan de reparaciones que está dirigido específicamente a las víctimas de la violencia, el plan de memoria tendría diferentes públicos o diferente población objetivo, ¿no? No solo está dirigido a las víctimas, sino también tendría que estar dirigido a la sociedad civil, a las autoridades, porque al final, al parecer, bueno, estas más de 2 décadas de violencia han terminado afectando al país en su conjunto y no solo
O evidentemente hay un grupo de víctimas directas, pero en realidad hay consecuencias que van más allá, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando, esto último que ya también había salido en unas cuantas oportunidades, tiene que ver con la creación de sitios de memoria, ¿no? O las iniciativas de memoria desde el arte también, ¿no? Se ha mencionado que la región carece de un espacio de memoria, pero en caso existiese o en caso se promueva uno, ¿cuál debería ser la función o la utilidad de estos sitios o de este sitio de memoria? ¿Debería enseñar? ¿Debería ser un espacio para recordar? ¿Debería ser un espacio turístico? ¿Debería ser un espacio multiusos? ¿Cuál debería ser el uso para empezar que se le dé a un sitio de memoria? Conozco un caso específico Uh-huh. en el Valle del Monzón. Okay. La municipalidad del distrito de Monzón, en Guamalíes, el año pasado inició la instalación de un sitio de la memoria, de un lugar de la memoria, Uh-huh. que iba a estar instalado en una especie de cerro donde estaba hasta hace poco el ejército peruano, durante muchas décadas. Okay. En ese lugar se iba a instalar, pero ¿qué pasó? Que se encontró con la falta de recursos económicos, no encontró financiamiento hasta el momento. Creo que con la SEMAN están en ese esfuerzo y no sabemos por qué no se ha hasta el momento concretizado. No tenemos información última por la situación de la pandemia y otros que ha dificultado una serie de actividades. Pero particularmente participé del inicio de este esfuerzo y ellos lo tomaron como una especie de local multiuso, o sea, memoria, turismo y conocimiento de la verdad del Valle del Monzón, porque sobre el Valle del Monzón, así como sobre el Valle de Huallaga, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se ha satanizado. Entonces, la verdad, es muy poco lo que se ha retratado, ¿no? Muy pocos somos los periodistas o los medios de comunicación que nos hemos esforzado en este aspecto de la transparencia y la búsqueda de la verdad. Pienso que también a esto se debe sumar otro tema, que es el tema del desarrollo en las zonas donde la violencia tuvo un impacto negativo, ¿no? El desarrollo que ha sido fuertemente golpeado, el crecimiento durante los 20 años y más, hasta el año 2012, con una violencia ya atenuada, que ha tenido el Alto Huallaga, Huánuco, San Martín y Ucayali, básicamente Junín, Ayacucho y otros departamentos o regiones. El cultivo de la coca sigue siendo un tema álgido. El narcotráfico ha disminuido, pero el cultivo de la coca aún sigue presente en varias zonas de la provincia de Leoncio Prado, de Tocache, de Mariscal Cáceres, de Padre Abad, de Guamalíes. Entonces, en torno a ello, se sigue aplicando la misma estrategia de los años 80, que es la represión al cocalero con el fin de disminuir el narcotráfico. Es decir, no se incide en la captura de los jefes de las mafias, sino se sigue en el intento de reprimir a los productores de la hoja de coca. Y ello, sumado a los problemas que tienen estos agricultores que se han dedicado al cacao, al café, a otros cultivos, de plagas, de enfermedades, de precios, es decir, que han afectado la cadena productiva, está haciendo que ellos vuelvan nuevamente su mirada a la coca, y detrás de la coca, nuevamente el narcotráfico. Se está presentando casos de sicariato, ¿no? En varios lugares ya, de Huánuco, San Martín y Ucayali. Entonces, estos temas también nos tienen que llevar a un poco de reflexión y quizá aquí el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, puedan aportar con información y debida, sobre todo, que es el ente rector que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo alternativo. Son temas básicos, desde mi punto de vista, cruciales, si es que queremos superar esta etapa y dejar atrás
lo que hemos vivido. Bien, bien. Sí, Carlos. Eduardo, Carlos, no. si me permites. Segundo, sí, adelante. Ya, a ver, con lo último que dijo Felipe, creo que si comparamos entre hace 10 años atrás, obviamente ha disminuido la producción de coca, pero si tomamos en cuenta en los últimos 3 años, la producción de coca ha ido aumentando, y especialmente en este año de pandemia. Si el año pasado, en diciembre del año pasado, todavía estaba escaso la hoja de coca, $80 la roba, ¿no? Hoy la roba están comprando, o sea, $20, $30 la roba, lo que hace, ¿no? Que la producción de coca ha aumentado, por eso ha bajado sus costos, y al aumentar el consumo de la producción de hoja de coca, obviamente ha aumentado el narcotráfico, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? El año 2012, una vez capturado Artemio, cuando se me entrevistó una de las radios, Radio Uranio, recuerdo, de Tingo María, propuse que se creara una mesa técnica de vigilancia para el sostenimiento de la paz en el Huallaga. ¿Por qué? Por varios supuestos. La violencia en el Huallaga, lo sostengo, de pronto no es descabellado, ¿no? Ha sido propiciada, ¿no? Los escenarios de guerra han sido propiciados por intereses oscuros, ¿ya? Por ejemplo, no es nada raro que el ataque a Uchiza, donde murieron más de 12 policías, un mayor, un alférez de la policía, en el año 89, ¿no? Todo indica que ha sido propiciado por intereses oscuros. Al día siguiente se formó, se implementó y se quedó allí en Uchiza el general Arciniegas con el frente, ¿no? el frente político militar del Huallaga. ¿Y qué suponía eso? Que Alan García constantemente llegara a Uchiza y regresara con maletines, no loncheras, con maletines. Y ya, imaginemos que hay en los maletines, no imaginemos mal. Y así, el 20 de diciembre del 2005, para tomar otro tiempo, ¿no? El 20 de diciembre, aquí en Pacay, se atentaron contra 8 policías, ya 8 policías de la Policía Nacional, ¿no? Donde asesinaron. ¿Y qué pasó al día siguiente? Se decretó estado de emergencia. Un oficial de la policía que iba a venir esa tarde, 20 de Aucayaco, le dijeron, no te vayas porque Sendero está en el Pacay atrincherados para atacar, pero sí al comisario de Aucayaco lo dejaron venir. O sea, hay una serie de cosas. ¿Y por qué se fabrican? Porque hay intereses oscuros dentro. El 2007, el 27 de noviembre del 2007, ¿ya? Le iban a interpelar al señor Luis Alba Castro, ministro del Interior, por situaciones, ¿no? dentro de la cartera que se habían pasado de corrupción. Pero ¿qué pasó? Ese día abaten al camarada JL, ¿no? Capturan a 8 terroristas aquí en Tupac Amaru. ¿Qué pasó al día siguiente? No le censuraron y no pasó nada en el Congreso contra Alba Castro. Y así te podría enumerar una serie de situaciones de guerra que se crearon aquí en el Huallaga. Entonces yo he propuesto que se cree, ¿no? Se promueva una mesa de vigilancia para el sostenimiento de la paz en el Huallaga, pero parece que cayó en saco roto. El narcotráfico no es por gusto, aquí no aparece por gusto, porque hay intereses oscuros. El terrorismo no aparece por gusto. ¿Dónde están las 80 o 100 personas que andaban en el anillo de seguridad de Artemio? Solo se capturaron a 2. ¿Y los demás qué? Entonces, ¿quién no quiere que se acabe el terrorismo acá? Esa situación tenemos que abordarla de una manera prudente, ¿correcto? De una manera prudente. Eso tenemos que decirlo directamente, porque si no, esta situación va a repetirse, va a volver aquí en el Huallaga si no tenemos memoria, ¿no? Entonces lo quiero de repente engarzar también con lo último que se dijo en materia de educación. Creo que es necesario que se proponga, después de que siempre esas fuerzas de bloqueo contra la currícula educativa, que por ejemplo en cada región se haga su plan, ¿no? educativo regional, donde se considere y se diversifique temas, ¿no? sobre la violencia en las regiones respectivas. Yo creo que ahí no van a haber fuerzas de choque tan duras y bloqueo, ¿no? Sobre eso. Eso creo que por otro lado, ¿no? Entonces,
la emoción me ha agarrado cuál es la última cuestión de lo que estábamos hablando, ¿no? A ver si me ayudas, Eduardo. Sí, claro, sí, efectivamente creo que por la vasta información que hay, a veces nos podemos ir un poco por las manos. Nos había mencionado el tema de educación y finalmente el tema de la creación de un sitio o de varios sitios de memoria, ¿no? Sí, sí, justamente sí. Ya, yo, a ver, se ha propuesto, ¿no? Que, por ejemplo, y aquí digo, ¿no? Creo que no solamente debe ser turístico o sencillamente educativo, creo que se deben ser multipropósitos los espacios de memoria, ¿no? Y relativos, es decir, por ejemplo, aquí en la zona de Venenillo, más o menos en una área de 1 kilómetro cuadrado, en Alto Venenillo, hay ojivas que no han explosionado por diversas partes de esta zona, que bien podría ser, por ejemplo, un museo de sitio, ¿no? Porque es lugar de memoria. No ha explosionado esos rockets, esas pequeñas ojivas que se han disparado. En la zona de la Muyuna de Anda, ¿no? Donde en algún momento se puso una enorme gigantografía, ¿no? A la margen izquierda del río Guayaga, donde una vez se puso una enorme gigantografía con las fotografías de Mao Zedong, Mark Lenin y Abimael Guzmán, ¿no? Allí, por ejemplo, se puede, ¿no? proponer, ya es una comunidad, es un caserío, se puede proponer un museo de sitio, ¿no? Donde a través de diferentes formas, métodos, se pueden establecer museos de memoria. Es necesario tener museos de sitio para recordar, porque si no, esto no va a caminar, ¿no? La gente va olvidando y están creyendo ese argumento de que es mejor olvidar para qué recordar el pasado, y eso no debe ser así. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguno más? A ver, ¿Carlos? Eduardo, para Sí, complementar sí. lo que habían señalado, sí, efectivamente, Huánuco necesita un lugar de memoria para poder honrar a las víctimas y para que también la sociedad pueda conocer lo que ha sucedido durante la violencia política, ¿no? Ahora, considero que Semán, de acuerdo a las conversaciones que yo tuve, creo que había un terreno aquí en Santa María del Valle, cerca de Huánuco, donde que ya la comunidad o la municipalidad había dado un terreno para la construcción. Pero no sé si esta información no he confirmado, pero lo que yo considero de que tenga este lugar de memoria así se construya aquí en la ciudad de Huánuco, en Tingomaría, en las provincias más afectadas, ¿no? Del departamento de Huánuco, donde que ha sucedido la violencia política. Pero estos centros de memoria deberían tener muchas funciones. Funciones de enseñanza, funciones de recordar lo que ha vivido el departamento de Huánuco como uno de los departamentos más golpeados de la violencia política. También la creación de talleres, de enseñanza de lo que ha ocurrido, como lo que hacen allá en la ciudad de Ayacucho, ¿no? De que hay muchos colectivos de derechos humanos que promueven talleres, actuaciones, muchas veces también espectáculos de canto, y de una u otra manera así honran a sus víctimas, ¿no? De lo que ha sucedido durante la violencia política. Y así mismo también debería tener un uso de turismo para que también las personas que vengan de otros lugares conozcan lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en el departamento de Huánuco. Y eso creo que es necesario para partir, creo que para poder crear una conciencia en la población y conocer lo que ha sucedido en la historia, es necesario de que se crea, de que se construya un centro de memoria por parte del gobierno regional, por parte del gobierno nacional, para este mismo fin, de conocer nuestra realidad, lo que hemos vivido, porque si nosotros no hemos, si bien es cierto, hay muchas generaciones nuevas que ya desconocen, incluso ignoran muchas veces por lo que ya ha pasado muchos años, es de que desconocen todo esto. Y creo que con estos centros de memoria lo que se va a fomentar es la cultura de paz, de no repetición de estos actos y asimismo también de precaución, que muchas veces de repente que hoy en día también hay un aspecto ideológico de parte de algunas personas o organizaciones que muchas veces tratan de difundir un poco eso, ¿no? Y creo que eso sería el gran aporte que se podría hacer para el departamento de Huánuco, la construcción de esos centros de memoria para recordar lo que ha vivido Huánuco. Perdón, estaba con el micro apagado.
¿Alguien más ya para ir cerrando este último tema y en general ya la reunión? Varias cosas igual que quiero rescatar, ¿no? Nuevamente esta presencia que al menos no se registra en otras regiones del país de los Rockets, ¿no? Que son la prueba viviente de lo que sucedió eh, y están ahí en el mismo terreno, ¿no? Y que en otras partes del país, en otras regiones, difícilmente podría ser ubicable, ¿no? Unas muestras de las armas que fueron utilizadas contra la población civil, ¿no? Lo otro que ya fue mencionado bastante, ¿no? Es la importancia de la historia local, de la historia regional, ¿no? Sobre todo en el caso de Huánuco, porque hay una vinculación bastante estrecha entre la época del terrorismo con el narcotráfico y que hasta ahora podemos observar, ¿no? Y que por tanto la cultura de paz es necesaria en la actualidad, justamente por el propio contexto que está viviendo la región de Huánuco, ¿no? Algo más ya para ir cerrando, alguien más que quiere expresar alguna opinión, de repente alguna acción o algo que se pueda hacer en tema de memoria que no haya sido abordado en esta reunión. A veces se usa mucho el arte, ¿no? Las expresiones artísticas para hablar de eso que normalmente no se puede, ¿no? El teatro, la música, eh, el cine, entre otras expresiones artísticas, también son un vehículo para expresar cosas, ¿no? Sentimientos que permanecen ocultos o cosas que no se deben decir. Ha habido expresiones artísticas en Huánuco para a menos intentar hablar sobre esto de lo que nadie quiere hablar. Es necesario, es una buena manera de educar o de transmitir la memoria. Eduardo, no sé si me permite, a ver, creo que en algún momento se estaba obviando también algunas experiencias que hemos tenido aquí en el Huallaga, y que dicho sea de paso, ¿no? De los concursos, el canto especialmente es la que más cala también, además de la pintura. Pero aquí en el Huallaga hemos hecho una cosa muy simpática, 2 o 3 oportunidades, ¿no? Se arman balsas, ¿no? Balsas y familiares, víctimas, deudos, personas, cuando se promueve, siempre han sido en agosto, para recordar el informe final, se han dejado cartas, sendas cartas que les hemos puesto, ¿no? En un cajoncito cerca de un ataúd donde se han puesto velas, ¿no? Y se ha echado esas balsas al río Huallaga. El río Huallaga es considerado como la fosa más grande del Perú y del Huallaga, porque ahí se han arrojado una gran cantidad de víctimas. Entonces, la gente ha sentido, ¿no? Ha tenido un sentido reparador del hecho de haberse comunicado con sus familiares. 1 año, 2 años después, esa balsa ya no era echada al río, sino la gente se conglomeraba en otro agosto ¿no? del año siguiente, se conglomeraba en el río, obviamente a través de una vigilia y una marcha, y la balsita regresaba, ya no se echaba, sino regresaba, como se suelta pues de río arriba, la regresaba y se le traía nuevamente al puerto y regresaba con cartas húmedas, pero cartas de familiares, hechos simbólicos de recordar a sus pueblos. Eso nos ha sido bastante conmovedor, ¿no? Sensibilizador en la población. Creo que, por ejemplo, este tipo de experiencias lo traigo acá para compartirla, para que de repente algún tipo de estas actividades también se puedan considerar, ¿no? En acciones de reparación, de reivindicación, de recordar, ¿no? Y de memoria. Sí, gracias. Segundo, efectivamente, ya he escuchado esta experiencia un par de ocasiones. Y me lleva también a pensar en no aplicar moldes, ¿no? Placas, y se aplica placa para todas las regiones, todas las localidades, como si fuese todo un molde, cuando en realidad ya hay otras experiencias propiamente locales, desde la sociedad civil, como en este caso ha comentado usted, que parecen ser más significativas para la población local, ¿no? Entonces, considerar siempre esa aproximación, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ya Un apareció aspecto Felipe? final Sí. sería aportar una especie de pedido. Hay muchas personas que tienen testimonios interesantes que podrían ser rescatados a través de un folleto o de un libro.
Y hay personas también que escriben y están escribiendo en parte la historia y las vivencias o la realidad de lo que se vive en parte de las regiones que sufrieron los embates de la guerra interna. Entonces, hace poco el gobierno dio una ley del libro, ¿no? Pero que es muy general y abarca a todos. Quizá a través del Plan Nacional de la Memoria se podría incluir algún aspecto que tenga que ver con apoyar, ¿no? Con respaldar el esfuerzo de estas personas, sean investigadores, periodistas, persona común, natural, que pueda contar su historia y plasmarla en un libro, que podría ser de mucha utilidad a fin también de dejar una especie de documento en las escuelas, en las universidades, y para que desde ahí se pueda difundir gran parte de la realidad que se ha vivido y que se pueda contar. Creo que eso sería un respaldo importante para rescatar y permitir que se publiquen muchas más historias sobre lo que se ha vivido. Ok, muy bien, de acuerdo. Eduardo, sí, David. Lo que yo sugeriría es que también se pueda hacer una historia fotográfica regional de los hechos violentos, concretos de la violencia, ¿no? O sea, los hechos concretos. Y estos poderlos publicitar los días, celebrar el Día de la Paz y la No Violencia, ¿no? Que podría ser un día que se publicite estos actos en un espacio público, lógicamente, que puede ser las plazas principales, en este caso podría ser de la capital del departamento, que es Huánuco, o también de la capital de la provincia de Leoncio Prado, que es Tingo María. Entonces, esos actos son importantes porque en alguna medida también nos muestran los grados de violencia y las consecuencias de la violencia. Entonces, la gente en alguna medida también se sensibiliza visualmente. Exacto. Muchas veces se sensibilizan más viendo que leyendo, ¿no? Entonces, es una cosa mucho más pragmática, más concreta y más real.